Parte de lo que sucede en eventos como este, la convocatoria, es que hacemos parte del flujo de la historia. Miramos a un libro que comenzó a redactarse en 1958 y vemos cómo el acto de las firmas se formaliza, a sabiendas de que desde 1959 había una línea de enseñanza que se traza 150 años atrás. Esto es algo muy grande, pero también es algo que pesa en términos de mayordomía. Y por supuesto, estamos apuntando hacia mucho más atrás de 1959, sobre todo en términos de lo que estamos vistiendo. Yendo atrás a los comienzos de la universidad medieval en el siglo XI, la cual era explícitamente cristiana en sus compromisos, la facultad universitaria medieval y sus estudiantes se reunían usualmente en la catedral para así conmemorar el arranque de un término académico precisamente porque entendieron el peso que éste tenía. Entendieron la gloria en él, entendían el peligro en él, entendieron el escaso privilegio de tal oportunidad. Estamos muy lejos en el camino de la catedral medieval, pero vestimos esas vestimentas que representan el oficio de la enseñanza, y cuando hablamos de la graduación, esta sala se llenará en diciembre y el Prado Central se llenará así, el Señor lo dispone en mayo, con cientos de graduados también vistiendo estas mismas, porque conmemoran el hecho de que lo que está sucediendo tiene mucha seriedad. Entre maestros y estudiantes sabemos que hay una riqueza de conocimiento, hay una transferencia, no solo de conocimiento, sino oramos que de sabiduría, pero no solo eso, sino de convicción y también de confesión sólida. Entonces, este es un tiempo importante para estudiantes como para la facultad y para el grupo de la Junta Ejecutiva. Y es una ocasión, así como lo fue en el siglo XI, porque aquellos que se reunían por la causa sagrada nos recuerdan lo que está en riesgo y de dónde debemos comenzar. Hoy expongo de Colosenses 1, del 13 al 26. Y por cuestión de tiempo, leeré ese texto y culminaré en el versículo 23. Esa es la palabra del Señor. Movido por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo escribe a los colosenses y por ende a nosotros. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El título de mi convocatoria es "Y en Él todas las cosas permanecen". Jesucristo como el comienzo y el fin del conocimiento. Este pasaje particular donde sacamos el famoso himno cristológico de Colosenses 1 es ciertamente familiar y por causa de su familiaridad puede lucir menos impactante de lo que en realidad es. Y creo que parte de eso es que cuando pensamos en un pasaje como este, nuestras imaginaciones son atraídas inmediatamente hacia el preexistente, encarnado, eterno, crucificado, resucitado, ascendido, glorioso, Señor Jesucristo, el cual por supuesto lo es y siempre lo será. Reina para siempre sin fin. Amén y amén.
Pero cuando Pablo está escribiendo esto, estaba en la memoria de aquellos, especialmente entre más cerca te encuentras al Imperio Romano, que esto quizás toca analizarlo de una manera más interesante, especialmente por la gente del Imperio Romano. Eso quizá está diciendo más de lo que pensamos a primera vista. En pos de la crucifixión de Jesús en nombre de Roma, el apóstol Pablo declara que Él es nada más y nada menos que el Cristo. Y no solo eso, de que Él es el agente de la creación divina. Y no solo eso, sino que todas las cosas fueron hechas a través de Él. Y no solo eso, sino que todos los tronos y dominios y poderes son de Él y se someten a Él y eventualmente le darán gloria a Él. Le darán la gloria a Él. Ese era un mensaje maravilloso ese entonces. Es un mensaje maravilloso hoy. El texto comienza, por supuesto, declarando la obra salvífica del Padre en el Hijo. El primer Él es el Padre. Él nos ha rescatado. Los pronombres en este pasaje son fascinantes. Por Él, de Él, su, los nosotros, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Puedes predicar solo ese versículo por el resto de tu vida. Y nos trasladó al reino. Imagínese una transferencia de un reino a otro. Un reino de esclavos y del dominio del pecado, ahora trasladados por el Padre a través del Hijo al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. El perdón de todos los pecados. Eso es increíble. Nosotros no nos rescatamos a sí mismos. Eso no lo podíamos hacer. Ni siquiera estábamos enterados que necesitábamos rescate. Pero sin embargo, sí hemos sido rescatados. Por la gracia y misericordia del Padre a través del Hijo hemos sido librados de un reino de oscuridad al reino de su propio Hijo amado. Y con ese rescate viene la redención y el perdón de los pecados. Inmediatamente el versículo vuelve al Él. En ese caso, el Él no es el Padre, sino que es el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. Note la preposición, por medio de, por Él y para Él. Te hace pensar en el pasaje de doxología de Romanos 11 que dice que por Él y para Él todas las cosas denle gloria para siempre. Amén. Esto lo cubre todo. No hay ningún átomo o molécula en el universo que no le deba su existencia al Señor Jesucristo. No hay ni un poco de materia particular perdida en ninguna parte del cosmos. Cualquiera que sea su existencia, se traza a aquel. Todas las cosas vienen. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y a Él le dan la gloria. Note que continúe. Y Él, el Hijo, es antes de todas las cosas. Bueno, eso ya quedó claro temprano en el pasaje. Él es el primero de toda la creación. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es a su reino al que hemos sido trasladados, pero ahora se nos dice que Él es antes de todas las cosas. Él es el primus. Él es antes que nada. Antes que alguna cosa fuera, en el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en Él todas las cosas que fueron creadas fueron hechas. Punto. Y una vez, creo que es más fácil para nosotros mirar esto y decir, ¿qué lenguaje tan abundante en cristología? Alguien debe hacer esto en música. Pero toma un momento para pensar en lo que se nos está diciendo aquí. Cada cosa que verá y cada cosa que sabrá, cualquier cosa que llegue a ser, cualquier objeto que llegue a ver, todo lo que ha existido existe por Él.
Él es antes de todas las cosas. Él es la explicación, la única explicación por la cual alguna cosa existe. Cuando mira al cosmos y dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Quién lo hizo? Pues ese quién es Cristo Jesús. Pero por supuesto las preguntas metafísicas continúan del cómo en el principio al cómo ahora mismo. Los físicos intentan todavía investigar la teoría unificada de campos, la cual es que muchos llaman una teoría del todo, ¿no? La teoría que explica por qué el universo permanece aún. Usted puede mirar a un átomo y a una molécula, algo tan intangible para generaciones previas en términos de los milenios en el pasado. Podemos mirar en un microscopio de electrones, podemos ver el átomo, incluso podemos dividirlo. La pregunta es, ¿cómo es que el átomo permanece? Ahora mismo solo podemos ser porque los átomos permanecen unidos en nosotros. La fuerza que hizo esos átomos y moléculas y que hizo todo, incluso las partículas más pequeñas o cualquier entidad, ese mismo que lo hizo todo y que es antes que todo, es la única explicación de por qué cualquier cosa permanece aún ahora. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen o tienen cohesión. La única razón por la cual hay coherencia es por causa de Cristo. La única razón por cualquier cosa es que permanecemos en Cristo. La única razón por la cual cualquier cosa es o alguna vez fue o alguna vez será en toda la creación es por Cristo. Una vez más, este es el Jesús crucificado. En una cruz, en completa humillación y despojado de dignidad por el Imperio Romano. Y ahora Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo, ¿Imperio Romano? Él es antes de todas las cosas, tronos, principados, poderes y autoridades. Ellos solo existen por Él. Y no solo eso, el cosmos mismo, y no solo eso, todo artefacto, objeto, realidad. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y por supuesto, ese texto continúa apuntando a su trabajo de redención en la iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Entonces, no solo es el primogénito de la creación, de modo que nada se explica cómo algo existe o cómo algo permanece sin que Cristo sea la explicación. Cuando hablamos de la redención o el propósito de Dios para salvar, Él es el primogénito de toda la creación. Él es aquel en quien tenemos redención. Es a su reino al que hemos sido trasladados, del dominio de la oscuridad. El rescate es el dominio de la oscuridad al reino de su Hijo. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y tanto como en la creación y hasta más en la iglesia, debe haber la realidad visible de que solo permaneces o permanecemos a causa de Cristo. La fe cristiana es coherente solo por Jesucristo. El discipulado cristiano solo es coherente por Jesucristo. El cuerpo de Cristo es coherente solo porque en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, sean en el cielo o la tierra. ¿Cómo? Habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Y cómo llegó a nosotros? Una vez que estábamos apartados y éramos hostiles en la mente haciendo las malas obras, pues aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, reconciliándonos ahora en el cuerpo de su cuerpo, mediante su muerte a fin de presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Y luego llega la exhortación. Esto Él hará si en verdad permanecen en fe, bien cimentados y constantes, sin moverse la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo y el cual yo, Pablo, fui llamado mi ministro. La llave de todo esto está en el versículo 17. La llave está donde leemos que en Él todas las cosas permanecen. Él es el antes de todas las cosas. Es una declaración profunda. En Él todas las cosas permanecen. Es metafísico, claro que sí, es ontológico, es decir, que tiene que ver con el ser y la explicación de por qué existe la materia. Y es que aquel que hizo la materia sigue queriendo que ella exista y por su poder sigue existiendo.
pero es más allá de la materia, tiene que ver con todo lo que existe. ¿Por qué es verdad la verdad? ¿Por qué el amor es amoroso? ¿Por qué el Evangelio es el mismo ayer, hoy y mañana y para siempre? Es porque en él todas las cosas permanecen. Es por el poder de es por su poder que no debemos preocuparnos por las disposiciones de Dios si es que van a cambiar. Es por la obra del Hijo y cómo el Hijo honra al Padre y la glorificación recíproca del Hijo hacia el Padre. Así es como sabemos, porque en Él todas las cosas permanecen, de que el cristianismo es aquella fe que fue entregada a todos los santos. Así es como sabemos que su coherencia no reposa en nosotros, su coherencia no está en la iglesia, su coherencia está en Cristo. Y así es como sabemos que el universo permanece. No tenemos que preocuparnos cuando nos levantamos en la mañana si la gravedad aún sigue operando. Y la explicación de esto no es meramente física, no es geofísica, es teología. En él todas las cosas permanecen. Cuando nos miramos los unos a los otros, nuestra persona, nuestro ser individual, nuestro ser no se establece porque nos sostenemos a sí mismos. No seríamos buenos haciéndolo, sino porque Él nos sostiene. Y más allá es todo lo demás que hacemos para su gloria, así como Pablo lo articula aquí. ¿Cómo es posible que la iglesia aún prevalezca por 2 milenios? ¿Cómo es posible que el pueblo de Cristo creció junto? ¿Cómo es que el pueblo de Cristo es conformado a su imagen en 2 milenios por la predicación de su palabra? ¿Cómo es que la predicación de la palabra produce su fruto? ¿Cómo es que nunca regresa vacía? Es porque en Él todas las cosas permanecen. Todas las cosas permanecen. Bien, pues decimos que esto que leímos en la palabra de Dios, inerrable e infalible, este es el Dios hablando y pues sabemos que es verdad. Pero entonces, ¿qué? Pues todo. El gran peligro que se hace muy aparente es que alguien quiera tener una educación cristiana sin Cristo. Y llamar una educación cristiana como aquella palabra que modifica la educación. Y aún así, Cristo esté ausente, Cristo no sea reconocido, ignorado y sin confesarlo como aquel en quien todas las cosas permanecen. La historia de la educación universitaria es, por supuesto, de la historia de las instituciones establecidas como, sin duda, confesionalmente cristianas. Pero usted sabe qué pasó. En su libro La muerte de la luz, James Tunstall Bachell lo describe como la desvinculación de las universidades de las iglesias, y eso mismo vemos que sucedió, incluso los seminarios teológicos moviéndose lejos de sus iglesias. Hay un patrón, la manera en que lo describiría sería así. Es una transición de ser explícitamente cristianos a ser oficialmente cristianos a ser meramente históricamente cristianos. Y usted puede ver instituciones por instituciones y ver que ser explícitamente cristiano significa que se sabe cuál es la confesión de una institución, que se le pertenece a Cristo, que primero se le sirve a Él y a su iglesia. Nuestro primer público es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea más importante es la enseñanza de la palabra, como fue revelada en las Escrituras. Es explícitamente cristiana todas las disciplinas en la uni de la universidad y son explícitamente cristianas en lo que confiesan, pero explícitamente cristiana en un periodo de años fue modificado a ser oficialmente cristiana más adelante. ¿Y cómo se sabe que eran cristianas? Porque pues decimos que somos cristianos, pero el currículo ya no le rinde cuentas a la verdad bíblica. Ya la enseñanza de las Escrituras no es el centro de la institución y la predicación de la palabra. Y el entrenamiento de predicadores es algo que continuaremos en un departamento pequeño por aquí, pero los departamentos de la universidad se concentran en algo mucho más. Y eso no dura mucho hasta que se vuelven solamente históricamente cristianas. Es tan solo mirar los catálogos de muchas universidades prominentes en la sociedad estadounidense y europea, pero específicamente aquí en los Estados Unidos notará que dirán que reconocen con un poco de vergüenza que fueron fundados por un par de congregacionistas en el siglo XVII, fundados por presbiterianos, otras denominaciones, pero no te preocupes que la dejamos en el polvo del pasado. A esas personas de iglesia, con su libro, ya no son amenaza alguna ahora, meramente fuimos fundados por ellos, una vez explícitamente cristianos, después oficialmente cristianos, para luego históricamente cristianos, con un poco de vergüenza. Entonces, ¿cómo es que evitamos esto? Bueno, déjeme entonces dar un par de sugerencias. Primero,
No hay educación verdadera donde Cristo no se puede encontrar. Es una declaración muy gramática y esto hace que sea consciente de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando miramos a través del paisaje, la educación sí está sucediendo aquí y no está sucediendo en otros lados. Y eso es justo porque muchas de las instituciones e universidades allá afuera también piensan que lo que está sucediendo aquí realmente no es educación, es meramente adoctrinamiento. Y no solo eso, sino que estamos mirando cosas metafísicas que no se observan a través de los microscopios y por ende no puede ser real así. Y por supuesto, en el contexto tóxico de las universidades de Estados Unidos, es mucho peor que eso. No se sabe si en verdad la verdad existe. Y encuentran gente que cree que la verdad sí existe y menos que se revelen que la verdad sí existen, entonces todo se va. Ahora estamos diciendo de que no puede haber educación cristiana sin que se predique la verdad o que no puede conocer verdades. Ese es un debate apologético que podemos tener. Podemos traer el debate apologético por unos instantes. Nos podemos poner aquí en la esquina de la corriente presuposicional, en la otra la evidencialista, y el árbitro sería pues la apologética clásica, y el presuposicionalista diría que el incrédulo teniendo una mente no regenerada no puede saber nada que sea verdad, y el evidencialista diría que eso es absolutamente ridículo porque incluso las escrituras mismas asumen que los paganos conocen cosas verdaderas, y luego tienes al apologeta clásico en la mitad que diría, bueno, es cierto que el perdido o el no regenerado no puede conocer lo que tú te refieres como verdad, pero sí puede saber lo que es verdadero. Entonces, ¿qué significa todo? Pues, ¿qué significa todo esto? Que el regenerado o no regenerado no puede saber lo que 2 más 2 igual 4, pero realmente no sabe por qué. Así que puedes saber cosas verdaderas sin conocer realmente la verdad. Puedes saber que 2 más 2 es igual a 4, pero solamente si conoces que en él todas las cosas permanecen. Entonces sabrás el por qué de 2 más 2 es igual a 4. Y siempre será 2 más 2 igual a 4. Y por qué 2 más 2 igual a 4 no es solo una declaración matemática, sino también teológica. Porque siempre y cuando sea cierta está atada y testifica la creación de Jesucristo como primogénito y en el hecho de que en él todas las cosas permanecen. Y 2 más 2 igual a 4 es una calculación muy mínima, es una verdad mínima en comparación a las verdades masivas que se explican en la educación. Porque después se toca no solo cómo se suma, sino cómo se vive. Eventualmente no se trata de cómo puedes dividir o multiplicar, sino qué significa ser humanos. ¿Qué significa vivir juntos como seres humanos? ¿Por qué propósitos existimos? ¿Cómo leemos la historia humana? ¿Cómo leemos la literatura humana? ¿Cómo entendemos las artes y las ciencias? En realidad estoy declarando, y espero que usted también lo afirme, que realmente no hay educación verdadera donde Cristo no se reconoce. Y eso se consideraría escandaloso y ofensivo ahora. Pero solo recuerde que sería escandaloso y absolutamente, terriblemente ofensivo en ese entonces, cuando Pablo fue al Areópago, aquí en Hechos 17. Ese es el Pablo que conoce lo que el aprendizaje secular es y dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. No hay educación verdadera donde Cristo no se reconoce y por supuesto es una realidad escatológica porque sabremos que un día Cristo será conocido por todos. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese día todo será aclarado en ese día de juicio. No hay educación cristiana verdadera donde Cristo no es adorado. No solo no hay educación donde Cristo no es reconocido, tampoco hay verdadera educación donde Cristo no es adorado. Ese pasaje de Filipenses no es meramente un reconocimiento intelectual. No dice que toda lengua le confesará, sino que toda rodilla que se doble, toda lengua entonces confesará que es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, de hecho, donde Cristo no se adora, la educación verdadera no puede existir. Entonces, donde Cristo no se adora, la educación verdadera no puede existir, porque la educación verdadera no es meramente la transferencia de conocimiento, es una adoración continua. Y pues eso nos lleva a una advertencia, ¿no es así? Porque muchas veces eso nos lleva a la adoración del conocimiento.
Y la idolatría por el intelecto es tan fácil, tentadora. El objetivo de la adoración siempre es Cristo. Es Cristo quien se adora. Es una de las razones por la cual nosotros como comunidad nos reunimos tan a menudo como podemos para adorar en comunidad, para cantar himnos y cánticos espirituales, y nos necesitamos mutuamente para cantar esas canciones. Para adorar a Dios y cantar, necesitamos todas las voces ser escuchadas en nuestros oídos, porque no hay ninguno de nosotros en cualquier nivel de educación, sea licenciatura, candidato al doctorado o maestría, que no necesite constantemente escuchar la palabra de Dios predicada. Y eso lo necesitamos hacer juntos en comunidad. Y es por eso que necesitamos también que como estudiantes, si no eres igual de fiel en la iglesia como lo eres en el seminario o la escuela donde estás, entonces no llegarás a ser estable. Y es porque donde no se adora a Cristo, no existe la educación verdadera. Tercero, no hay educación cristiana verdadera donde Cristo nos enseña. Y eso quiere decir enseñar de manera intencional, detallada, comprensiva sobre la cristología. Porque la educación que ser hecha por gloria de Dios es enseñar a Cristo, es aquella que hace a Cristo visible. Es una que honra a Cristo y lo hace muy visible en toda disciplina. Y sí que es un reto, pero en esencia creo que es necesaria para la definición de una educación verdadera cristiana, enseñar a Cristo en cada disciplina, para eventualmente entender cómo las cosas permanecen en Él a través de toda disciplina, sea la ciencia, la historia, la biología, geología, sean las matemáticas o la filosofía, sin importar cuál sea, especialmente cuando hablamos de las disciplinas teológicas, explícitamente teológicas, la tarea del docente cristiano es hacer a Cristo visible en cada lección, en cada texto, en cada discusión, con intencionalidad, porque donde no se enseña a Cristo no hay verdadera educación. Ahora bien, esto era básico para los comienzos de la universidad, era lo uni en la universidad. No solamente la teología era la reina de las ciencias, era el conocimiento de Dios que era la parte fundamental del conocimiento. El conocimiento de Cristo se entendía como la llave epistémica de las cosas, donde eso se perdía, no solo se perdía la educación cristiana, por definición bíblica, era una pérdida en la mera educación. Y por tal causa, no nos arrepentimos por ser insaciables en nuestro currículo cuando hablamos de teología, y con más razón, insaciables en materia de la cristología, donde nuestro currículo no muestra una suficiente cristología, eso querrá decir que no somos lo suficientemente cristianos, y donde no somos suficientemente cristianos, no somos suficientes en la educación. No hay una educación verdadera donde Cristo no sea obedecido. Somos discípulos del Cristo crucificado y resucitado, somos sus seguidores, y eso lo mostramos en que somos sus discípulos que le obedecen. Entonces, una educación verdadera es aquella que apunta a la obediencia clara de sus discípulos. Una obediencia en el discipulado y en la educación. En la Gran Comisión sucede que a menudo no avanzamos lo suficiente. No solamente Jesús le dijo a los discípulos que fueran a compartir el Evangelio a todas las naciones, pero también ir a ellas y hacer discípulos, enseñándoles todo lo que hemos encomendado. Es hermoso darse cuenta que apenas los evangélicos sinópticos, como sus discípulos, son visibles meramente por su obediencia a Él. La educación cristiana no es una que sea abstracta, no es una cosa adjunta a la educación, sino que es una educación arraigada en la obediencia a Cristo. Quinto, no hay una educación verdadera donde Cristo no se predica. Escuchó que no hay una tal educación donde Cristo nos enseña, y eso puede incluir la predicación, pero no, es algo separado, distinto. Y lo que quiero decir con esto quizás sea ofensivo a otras personas. Espero que no en esta sala, pero le prometo que hay muchas personas allá que sí se ofenderán. Entonces asumamos que está mirando a una universidad, está evaluando a una institución educativa que no sea meramente cristiana u oficialmente cristiana, pero sí explícitamente cristiana.
Y entonces, ¿cuál sería la primera tarea de esa institución? ¿Cuál sería la primera tarea de esa universidad? Por ejemplo, usted va al campus clásico de Harvard y observa esas famosas puertas y en ellas hay palabras que se trazan atrás al siglo XVII, donde los colonos del área establecieron claramente que en esa región de Nueva Inglaterra estaban estableciendo una universidad para el entrenamiento de predicadores, para que cuando ellos quedaran como el polvo, la palabra siguiera siendo predicado. Le llamaron a ese monumento los primeros frutos de Nueva Inglaterra. Esos frutos serían los primeros predicadores de la Nueva Inglaterra. Y por eso Harvard fue establecido. Y bueno, se percibe ese pasado con un poco de vergüenza el día de hoy, pero note que no dijeron vamos a enseñar todas las disciplinas y vamos a decir que los predicadores también. No, ellos dijeron que enseñar a los ministros del evangelio era la razón, la primera razón para el establecimiento de tal institución, para todo lo demás que hicieran. Y para ahora considerar la esencia de la universidad, ahora es increíble. Así que déjeme aclarar que el intento de decir con esto, quiero decir que cualquier institución, universidad, cualquier institución, seminario de cualquier índole, que reduzca la enseñanza de los predicadores a un lugar detrás de las líneas, es una educación o institución que está dejando atrás la educación verdadera. Yo no estoy diciendo que nosotros no con gozo le estemos enseñando a otras personas que no quieran ser predicadoras, pero sí estoy diciendo que los predicadores son nuestra mayor importancia. Es lo más prioritario en lo que tenemos que hacer. Si vamos a hacer algo en este planeta que se pueda hacer o que se deba hacer, se debe hacer porque es lo único que se puede hacer. Y yo creo que si una institución reconoce esto y la ve sin vergüenza, si enseñamos a los predicadores bien, enseñaremos a todo el mundo bien. Si enseñamos pobremente a los predicadores, enseñaremos a todos pobremente. No es solo hacer visible a Cristo en el currículo, es la predicación de la palabra en muy vista alta y el entrenamiento de los predicadores muy bien definido. Sexto y finalmente, no hay educación verdadera donde no se atesora a Cristo. Esta es una palabra que como que se ha caído del uso convencional. Es una palabra de la Biblia. Es una palabra rica en que sirve para hacer himnos. Es una palabra que si le ponemos atención al margen del lapso entre el siglo XIX y el XX a nuestros tiempos, demuestra qué tan pobre se ha vuelto nuestro propio vocabulario. Atesorar significa amar, apreciar, dar mucho valor, guardar en la mente. ¿Usted sabe a quién atesora? Porque siempre piensa en esa persona en quien usted atesora. Usted sabe a quién atesora porque sabe que esa persona es su tesoro, aquella con la que no puede vivir. ¿Sabe a quién atesora? Quien aprecia porque le tiene en muy alta estima. Pierde su ser si la pierde a esa persona. Por gracia de Cristo, no solamente le tenemos a Él en muy alta estima, sino que Él nos aferra a Él incondicionalmente. Él aferra a su iglesia en su corazón. Él atesora a su iglesia. Y una educación verdadera se encuentra donde Cristo es atesorado. Un himno antiguo de Silesia que viene a nosotros traducido desde el alemán nos recuerda con esta letra: Supremo Cristo, que impartes tu perfecto juicio, tú eres Dios, Hijo del hombre, a ti te atesoraré, a ti te honraré, a ti la gloria, el gozo y la corona de mi vida. No hay educación verdadera donde no se conoce a Cristo. No hay educación verdadera donde Cristo no es adorado. No hay educación verdadera donde no se enseña a Cristo. No hay educación verdadera donde no se obedece a Cristo. No hay educación verdadera donde Cristo no se predica. Y no hay educación verdadera donde no se atesora a Cristo. Así que hay que conocer, adorar, enseñemos,
obedezcamos, prediquemos, atesoremos a Cristo porque en Él todas las cosas permanecen.